Alfaro y sus hombres no conocían Carrizal Bajo, poblado costero ubicado a unos 650 kilómetros al norte de Santiago. Ahora estaban allí y no venían precisamente a pasear. Buenas tardes, busco a la señora Magali. Los esperaba Magali Salinas, alcaldesa de Mar, encargada del orden y la disciplina de la caleta de pescador. Ella había advertido reiteradamente que algo raro ocurría en la zona y que probablemente operaban contrabandistas a gran escala. Ahora repite sus aprehensiones y les proporciona un conocedor del enredado tejido de caminos y senderos. El vaqueano que los guía por el camino costero pronto se entera que ellos no son inspectores de pesca, sino agentes de la CNI, la temible policía política del gobierno. El vehículo todoterreno baja por una serpenteante huella hacia una escondida caleta. Un vigilante de turno, apostado entre rocas, tendría que haberles disparado o comunicado su presencia a los que están en la playa, pero inexplicablemente no lo hace. Los CNI descienden del jeep, dejando a su guía cubierto con una capucha. No, ¿sabes lo que le va a pasar? En la playa, 4 hombres descansan relajadamente. Ay, ay, ay. Sorprendidos, cruzan algunas palabras con los recién llegados, que imperiosos comienzan a revisar el lugar. Son las fotos de acá donde trabajamos. Son las fotos de acá. Oye, padre, quédate quieto con tu madre. Empezaba a desvelarse el mayor desembarque ilegal de armas en América del Sur. Pero la historia había empezado antes, en un país que algunos veían como un oasis de paz. La coyuntura favoreció la estrategia de rebelión popular desarrollada a fines de los 70 por el Partido Comunista y que contemplaba todas las formas de lucha, incluida la vía armada para derrocar a Pinochet. El discurso del 1980 el que pronuncié llamando al uso de toda la forma de lucha, a la rebelión popular. Con mayor base popular que el MIR, el PC empezó a combatir al gobierno. La rabia de familias sometidas al rigor castrense proporcionó voluntarios. Teníamos un techo provisorio y tenía un palo con una ampolleta. Y había que apagar la luz cuando andaban los helicópteros, el toque de queda. Comenzamos a ver muertos en las calles, represión, balaceras. Recuerdo perfectamente que militares del grupo 10 a veces intervenían en la calle donde yo vivía. Yo encontraba al partido muy tibión, por eso como que no me gustaba. Decíamos, el partido siempre pone la cara y no reacciona. Viendo al partido golpeado y a sus dirigentes encarcelados o asesinados, muchos militantes sintieron que llegaba la hora de las armas. Era la única posibilidad de salvar, de liquidar a Pinochet. Con las personas que estaban al lado mío nos pusimos de acuerdo y crear un equipo que fuera capaz de por lo menos tirarle una molotov a las micro de las fuerzas especiales que llegaban a reprimir las poblaciones. En 1971 el PC envió secretamente a Europa Oriental varios militantes para formarlos como jefes político-militares. Era tan de lo más mínimo hasta lo más sofisticado que era desde la toma de una ciudad, de un país, ¿ah? Planificar, ¿no es cierto?, trabajos TCM, que era el trabajo combativo militar,
trabajo de guerrilla, antiguerrillera, explosivos, armamento, todo tipo de armamento. Hicimos acciones, ya sea ya voladuras de líneas de tren, voladuras de puente, ataque a la CNI. Se hizo el primer ataque como comando patriótico Juan Rodríguez a la CNI, que estaba en Borgoña. Tan importante como las armas era la información, y la CNI, la Central Nacional de Informaciones, pretendía saber qué pensaban y hacían los adversarios del gobierno, especialmente el Partido Comunista, que fortaleció el secreto y la compartimentación. Vamos a juntar tal parte para hacer tal trabajo, no. Entonces ahí recién uno venía a saber qué trabajo podía hacer. Mi papá andaba arrancando igual que yo y andaba en las mismas. O sea, de repente, por ejemplo, nos tocaba encontrarnos en reuniones y no éramos familiares, o sea, por un tema de compartimentación. Las protestas que comenzaron el 82 eran promovidas por todos los opositores, aunque los más radicalizados atacaban cuarteles y torres de alta tensión. Los chilenos se enteraban fragmentariamente de acciones calificadas por el gobierno de terroristas y de la guerra entre la CNI y el reorganizado Partido Comunista, dirigido en Chile desde la clandestinidad por Gladys Marín y Sebastián Larraín, el aristocrático nombre de Chapa, escogido por Guillermo Teller, hombre de aspecto distinguido y reposada apariencia. Yo me hice cargo de la política militar del partido, me da la impresión que por el año 82. Bueno, nosotros nos creíamos el cuento que venía la sublevación nacional, o sea, lo percibíamos en las poblaciones. Eso abrió la idea de tener un brazo armado. Ese brazo armado fue el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que actuaba con un alto grado de autonomía respecto del partido, de organizaciones de izquierda. Al Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Alejandro Moya Toro se convierte en jefe logístico del Frente y comandante subversivo en el sur del país. Recorro muchas partes para poder, ¿no es cierto?, ir consiguiendo los elementos que en ese entonces lo que más se conseguía era dinamita, ¿no? Amor gelatina. La incipiente Alianza Socialista Demócrata Cristiana prefería una salida negociada. Los comunistas, una insurrección general que derribara a la dictadura. Si nosotros no hacíamos un esfuerzo supremo, ninguna de las dos alternativas era posible. Y por eso es que se llamó el año decisivo, el año 86. Decidimos hacer ese esfuerzo a sabiendas de que nuestra alternativa podía no ser posible. La CIA, la agencia de espionaje norteamericana, monitoreaba los contactos de cubanos e izquierdistas chilenos. La información que nos llegaba de la CIA, ¿no es cierto?, era de un intercambio, a raíz de un intercambio permanente que teníamos con el agente de la CIA que estaba en misión en la Embajada de Estados Unidos en Chile. Y nos informaba, ¿no es cierto?, de lo que a ellos les convenía seguramente, y una de las cosas que quería evitar, ¿no es cierto?, era esta toma del poder por la fuerza, por la vía armada que estaba desde Cuba. Pero esa era la información que ellos nos decían. Algo va a pasar en el 86. Se vivían los estertores de la Guerra Fría y el bloque soviético apoyaba al comunismo criollo. Estados Unidos apostaba por un arreglo político y Pinochet deseaba quedarse en la moneda hasta el fin del siglo. Chile estaba de moda en Europa y proliferaba la solidaridad con la resistencia. Después del golpe, jóvenes chilenos se adiestraron como guerrilleros en centros cubanos como Punto Cero. Algunos combatieron después en Angola, Nicaragua y El Salvador, pero su objetivo final era Chile. Aprendí lo fundamental para poder volver. Entrenada en Cuba, las pistolas y granadas no tuvieron secretos para Nancy Solís. Llegué como una militante político-militar. Muchachos que estudiaron medicina en La Habana ingresaron después del golpe a academias castristas graduándose como oficiales. Que muchos de nosotros fuimos formados, tuvimos una formación militar, ¿no? Y en la formación militar, dentro de la formación misma está el hecho, obedece y después pregunta. Márquez tuvo su bautismo de fuego en Nicaragua contra el dictador Somoza. Sabíamos que esa experiencia nos haría falta en un posterior
en la preparación que nosotros estábamos haciendo para la lucha contra la dictadura, contra el gobierno de Pinochet. Me formo en la milicia sandinista y soy destacado miliciano sandinista en la lucha contra los contras. Este hombre, que hoy se desplaza a Trancolento por Ancud, es un actor que estuvo en Nicaragua y que luego retornó legalmente. Me vengo, ya se había fundado el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, me incorporo a él y hago toda mi vida como comunista en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Podemos detenernos en cualquier casa, en cualquier lugar, aquí conversamos con los vecinos de la manera más natural. El destino de la izquierda chilena no le fue ajeno a la Revolución Cubana. A fines de los 60, Fidel Castro apoyó al MIR y luego envió armas para la seguridad personal de Salvador Allende, convirtiéndose luego en el principal adversario internacional del régimen militar. Se sabía que Cuba preparaba chilenos y el escritor Norberto Fuentes, miembro del núcleo íntimo de Castro en los años 80, conoció la intensa relación entre chilenos y cubanos. Cuba daba beca, puede ser militar o no. Y estaba así el grupo específico de la gente del Frente Manuel Rodríguez, que sí se entrenaron en los PETI. Me tocó salir, conversar con mucha gente, pidiendo esta ayuda, y tuvimos ayuda bastante insospechadas. Hasta los norteamericanos colaborarían involuntariamente con los rojos chilenos. En Vietnam, abandonaron toneladas de equipamiento militar que interesaron a Patricio de la Guardia, un general cubano que estuvo en Chile. Los vietnamitas le dijeron a los cubanos, llévense lo que quieran. Te puedes imaginar lo que dejan los americanos cuando se retiran de un lugar en un frente de guerra. Dejaron bases aéreas intactas. Para los rodriguistas forjados en la clandestinidad y en las protestas, las pistolas matagatos usadas en atentados no parecían medios idóneos para enfrentar a la CNI. Exiliado en Buenos Aires, uno de los líderes del frente revela cómo fueron construyendo una red para internar armas y explosivos. Nosotros de hecho ya teníamos experiencia en internación de medios por la cordillera, a través de mulas, a través de camiones o camionetas con doble cabinas, qué sé yo, embutidos, ¿no? Transitorios por Bolivia, por Perú. Uno de los jefes de la CNI recuerda un desembarco de armas efectuado en la caleta Yostay, cercana a Tacna, y que fue soplado por la inteligencia peruana a los chilenos. El 19 de octubre de 1985, en la caleta Yostay, 40 kilómetros al sur de Tacna, las fuerzas armadas de Perú supieron que había habido un desembarco. Los peruanos sospecharon que fusiles FAL y lanzacohetes RPG-7 fueron desembarcados en botes inflables desde un mercante cerca del Callao. Pero las armas ingresadas son escasas y los comunistas creen que se necesitan muchas más para equipar a sus militantes. En 1985 el PC aprueba una audaz iniciativa: internar 100 de toneladas de armas y explosivos directamente en las narices de los militares chilenos. Muchas veces se ha querido responsabilizar en esto a Cuba, ¿no? Directamente, que son los responsables. Todo lo de la internación de armas, todo esto se decidió acá. O sea, el acuerdo político fue acá. En Chile tuvieron la idea y que en Cuba con los cubanos se perfecciona. En La Habana, con recursos y eficiencia de una moderna multinacional, los comunistas se ponen de acuerdo con cubanos y europeos orientales para conseguir pertrechos. Montan en Chile una verdadera agencia para la salida y entrada de chilenos y un taller para elaborar documentación falsa. Nosotros estudiamos mucho, por ejemplo, el tema de la resistencia francesa contra los nazis. Nosotros teníamos gente capacitada, profesionales, que se iba a hacer un documento, un carnet en la época era bastante fácil, igual que un pasaporte. Fidel supervisa personalmente toda la operación en la que trabajaron los organismos cubanos de inteligencia. Estaba el Departamento de América, estaba la DGOE, estaba la DGI, la Dirección General de Operaciones Especiales, el Departamento de América, el Comité Central, la Dirección General de Inteligencia de la República de Cuba y el
Departamento 10 o la 10ª Dirección del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Yo conversé efectivamente con Fidel Castro, como conversé con Honecker. De los países occidentales no voy a dar nombres porque hay algunos que están vigentes. El vamos se dio acá, el momento preciso se dio acá. Ahora, ¿quiénes participaban con Fidel? Yo no me acuerdo, o sea, usted me puede dar nombres, yo no tuve intimidad con ellos, pero sí con él conversamos. Castro designa al general Alejandro Ronda, jefe de las tropas especiales, para que participe en la parte cubana de la misión. Aunque comprometido con sus amigos, Fidel vaciló antes de enviar las armas a Chile. O sea, no es que él dudara de nosotros, desconfiara de nosotros. Él tenía muchas dudas de un tipo de operación como esta. Por lo mismo que estamos hablando, que era una operación de mucha envergadura, era una operación mayor, que en la mayoría de los casos han fracasado y con terribles consecuencias para quienes las han llevado adelante. O sea, en Latinoamérica hay casos respecto. Por ejemplo, en Brasil trataron de hacer una internación de armas y quedó... Bueno, mataron a todos. Abelardo Moya Toro, Claudio Molina Donoso, Alfredo Malbrich y Orlando Bahamondes coordinarán en Chile el desembarco, ocultamiento y distribución de las armas. Recorren el litoral chileno buscando lugares apropiados para el desembarque. Finalmente centran su atención en la zona comprendida entre Caldera por el norte y La Serena por el sur, área vasta con escasos pobladores e infinidad de caletas próximas a la carretera panamericana y a minas abandonadas. Fotos captadas por los frentistas muestran los lugares visitados por Molina, Moya y Malbrich. Se resuelve que las caletas más seguras y aisladas son las aledañas a Carrizal Bajo. El Rucio Molina buscaba identificar escondites temporales para el arsenal. Las minas reunían una condición, digamos, natural de barretinos. De ahí a mí se me entrega la tarea de que yo tengo que irme a Santiago a empezar a preparar los barretines, primero que nada comprar las casa, parcela y preparar los barretines. Los frentistas emplearán la técnica vietnamita para construir los llamados barretines, suerte de refugios clandestinos construidos bajo tierra, impermeabilizados, abovedados y forrados con tablas apernadas. Serán usados como depósitos de armas, escuelas de guerrillas y hospitales de emergencia. Claves para el desembarco serán Coquimbo, Vallenar, Caldera, Huasco, Carrizal Bajo y las caletas Corrales y La Herradura. El desembarco será aquí, en Corrales, una hermosa caleta aislada y de difícil acceso, frecuentada ocasionalmente por recolectores de algas y ubicada a unos 10 kilómetros al norte de Carrizal Bajo. Más de 400 frentistas participarán en la operación comandada por Orlando Bahamondes, conocido como Pedro. En el norte, las actividades del frente serán dirigidas desde una casa arrendada en Vallenar, y en el subterráneo de esta propiedad, en Huasco, se construirá un espacioso barretín que servirá para guardar armas e instruir guerrilleros. A unos 50 kilómetros de Vallenar y junto a la carretera donde estaba la posada Árbol de Marañón, se cavará otro refugio para almacenar armamento. Con el dinero europeo, más el obtenido en asaltos bancarios, se compran y arriendan inmuebles, organizan casas de seguridad, pagan pasajes de avión, contratan albañiles, marineros y cuidadores. Miles de dólares son gastados en la compra de 16 vehículos, incluidos camiones, camionetas, jeeps y un camión cisterna que operará en Carrizal Bajo. El frente adquiere también los pesqueros Chompalwe y Astritsu, botes de goma Zodiac, motores fuera de borda, generadores, equipos de radio y navegación. Luego, en informe especial... Había órdenes específicas de que ningún cubano desembarcara. Que a partir de estar frente a las costas chilenas ya era un problema chileno. Nosotros veníamos navegando a tierra. Cuando de repente vimos, yo le digo, ¿sabes qué? Viene un buque de guerra ya. Con Carrizal Bajo y las caletas Corrales y La Herradura. El desembarco será aquí, en Corrales, una hermosa caleta aislada y de difícil acceso, frecuentada ocasionalmente por recolectores de algas y ubicada a unos 10 kilómetros al norte de Carrizal Bajo.
Al sur de Carrizal, en la caleta La Herradura, se establecerá el centro de apoyo para el desembarco, guardándose allí botes, motores fuera de borda y equipamiento marino. En Vallenar se constituyen en octubre de 1985 dos empresas de fachada, o leyenda, como las llaman los integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Con permisos en regla, un grupo empieza a operar en La Herradura, bajo la fachada de Chungungo Limitada, empresa dedicada al cultivo de ostiones. No había ninguna cosa que los delatara que no fueran más que cultivadores de ostiones. Se notaban unas personas muy educadas. Con ellos una chica, Vilma, que también tuvo mucho acercamiento con la gente. Ella era muy suavecita, muy encantadora. En ese lugar yo era la única mujer, no había otra mujer. De aspecto dulce y con una familia que había sufrido persecuciones, Vilma Olivares participó desde joven en acciones armadas. La única pareja que llegó a Carrizal con sueños de cambiar a Chile la formaban justamente el biólogo marino Víctor Fernández, el Pitrufo, y Vilma, la Negra. Sí, porque además contrastábamos con lo que era mi pareja, que es rubio, era distinto. Entonces él habitó a decirme la Negra desde que empezamos a enamorar. Llegaba a ser romántico. Es más, cuando yo lo conozco a él, poco menos que estaba entrando a un seminario, iba a ser seminarista. Entonces, asume como muchos compromisos conscientes, sí, pero yo creo que más impulsado por mi historia y también por lo que a mí me había tocado vivir. Dirigida por Bushman, alias El Pelao o Don Ricardo, inicia luego sus actividades en Carrizal la firma Productos del Mar, dedicada a comercializar algas marinas. Ello permite destacar en forma permanente en la legalmente concesionada Caleta Corrales a militantes que simulan ser algueros. Bushman empieza a comprar güiros y mariscos que acopia en una bodega de Carrizal y vende en Caldera. Así, justifica el constante desplazamiento vehicular hacia la recóndita caleta. Íbamos a los güireros a retirarle güiros, le llevamos víveres. Estuvimos un buen tiempo preparando el terreno, ya nos conocían todos. Aunque se comunican constantemente, los grupos de La Herradura y Corrales pretenden no conocerse y disciplinadamente trabajan sus empresas truchas. Compran algas, entregan agua a la población e incluso colaboran con la electricidad. Yo pasaba con el camión en la noche y ponía la benzina y echaba a prender el motor de la luz para la gente de Carrizal. En algunos casos el nexo fue quizás demasiado estrecho. Sergio Bushman hace amistad con la alcaldesa de Mar, Magali Salinas. Intenta con ella negocios que se frustran, cenan juntos y la invita a salir. Sí, hubo un romance con ella. Es una sola vez que yo estuve compartiendo con él esa comida, donde él me hace una invitación, ¿cierto?, a salir, que yo digo que no, pero nunca tuve un romance con él, ni siquiera nunca me insinuó de tener un romance. Todo un personaje en Carrizal Bajo, la alcaldesa de Mar registra los zarpes de los pesqueros, escucha rumores y habladurías, comercializa mariscos y algas, es amiga de los carabineros y de la alcaldesa de Huasco. Pensaba que Bushman y sus hombres estaban en un lugar llamado Piedra Azul. Porque siempre él decía Piedra Azul. Cuando me invita a Claudio le digo, ¿por qué no me lleva a Piedra Azul? Y él dice que no, que es mar igual que acá. ¿Podrían los escarceos amorosos cruzados por querellas comerciales entre estos dos cuarentones ser la causa de lo que pasaría después en Carrizal Bajo? Perdón la petulancia, pero la vida me ha otorgado mucha suerte con las mujeres. Pero nunca he perdido la cabeza. En Corrales se habilita un precario ruco para almacenar alimentos y equipos. Como en una teleserie, empieza la construcción de la leyenda. Aferrados a una rígida compartimentación, los militantes se llaman por sus apodos: Freddy, Maforito, Cara de Corneta, Popeye, El Duro, Chayita. Se sabe lo justo y necesario. Cuando yo ingreso a Carrizal,
Ingreso en la madrugada y con mi vista vendada. De un comienzo éramos 3, dentro de la cual nos dividíamos el tiempo para guardia, otro tiempo para dormir. Desde Cuba, aunque viajando primero a Praga, luego a Viena, después a Madrid y finalmente a Santiago, llega Juan de Dios Márquez, provisto con un pasaporte falso. El Pollo comandará la vigilancia en Corrales. Tenemos que crear un sistema de guardia armada, y planes de aviso y planes de evacuación. Nos llegaban por bote las comidas. Nuestra organización corría con los gastos de alimentación, vestuario, y si había que viajar a Santiago, nuestra organización costeaba el gasto. Mandábamos a algunos de los trabajadores de ahí, que estaban como pantalla de trabajadores, a que saliera y fuera a conversar con los pescadores que están 2 kilómetros más allá, o los otros guireros que están un poco más allá. Y llevar una botella de vino, una botella de pisco, y se pusiera a conversar con ellos. Y ese nos permitía obtener información, ¿no? ¿Qué opinaban ellos, qué pensaban? Porque después de unos tragos la gente empieza... Y eso formaba parte también de la seguridad misma, ¿no? Abel Rojas fue el guirero que más trago tomó a cuenta del frente. Estaba feliz con don Ricardo, quien le suministraba agua, pagándole más que otros compradores que habían reducido el precio del guiro. De 7 pesos, lo dejaron 12 pesos, a 2 pesos 50. Y él, cuando se instaló a comprar güero, lo pagó 4 pesos 50. Incluso él, para la víspera de Pascua, lo hizo en préstamo. Dicen recolectar güiros y criar ostiones, pero los frentistas se dedican fundamentalmente a probar sistemas de comunicación y navegación, practican buceo y reciben instrucción sobre guerrilla urbana. Voy a hacerle un cigarrito con mi bolsa tabaquera. Cantan y tocan la guitarra. Se toman fotos, suponiendo tal vez que allí está la semilla de un triunfador ejército revolucionario. No imaginan que esas fotos serán su perdición. Eran fotos lógicamente que históricas. Es para el Museo de la Revolución del día de mañana, para que quede un testimonio de esto. No tenían que haber sacado fotos, y esa era una recomendación que la teníamos nosotros como partido para nuestro trabajo clandestino. Las protestas pierden fuerza en Santiago. Los partidos demócrata cristiano, socialista y radical empiezan a formar un frente amplio, aunque los rodriguistas siguen mordiendo al régimen con bombas y atentados. Nadie sospecha que la mayor, más audaz e ilegal internación de armas en la historia latinoamericana está en marcha. Eduardo Niedbalski Ayagán es un chofer y mecánico que, asegurando su fachada, vivió un tiempo con su esposa e hijos en Carrizal. Luego transportaría gente para distintos trabajos en las caletas. Los recogíamos, qué sé yo, en Vallenar, Copiapó, y de ahí lo internaba yo en un camión cerrado para él. Caminos y huellas no tuvieron secretos para Niedbalski, conocido como Fittipaldi. Recuerda que a pala y pico habilitaron para los jeeps un sendero que bajaba hasta la misma playa de Corrales. Yo iba con una oreja afuera, sintiendo el camión que tocara el cerro. Y no se me podía enganchar porque me podía batear y me podía desbarrancar. Los frentistas reciben regularmente mensajes radiales cubanos encriptados que descifran con un código especial. Las operaciones son coordinadas por Pedro, uno de los jefes del frente, cuya identidad verdadera no pudieron descubrir los servicios de seguridad. Un par de veces que me junté con él era muy bueno para comer. Era un sibarita, una persona inteligente, muy hábil. No fue fácil reclutar tripulaciones de confianza política y el Chompalhue solo pudo tener su dotación completa en octubre del 85. Mario Vega Varas se enroló de buena gana en el pesquero recibiendo instrucción militar en el barretín de Huasco Bajo. Ahí estudiamos qué es lo que era un armamento, cómo podíamos de repente poderlo defender en caso de que nos pasara algo.
El 3 de diciembre de 1985, cubanos y chilenos reunidos en La Habana resuelven que el desembarco se efectuará para el año nuevo. Los mejores hombres de Castro, encabezados por el general Alejandro Ronda, trabajan en la osada misión de la cual no deben quedar evidentes huellas cubanas. Incluso se hicieron prácticas de desembarco. Se esperó, en Cuba no hay una costa tan feroz como la chilena. Entonces se esperó a que entraran los frentes fríos, los nortes, que son muy violentos, para hacer prácticas de desembarco frente a la costa chilena, como si fuera la costa del Pacífico. Hay un descalabro con las lanchas que se volcaron, no fue una operación feliz. Cargado con 100 toneladas de armas y explosivos, el río Najasa zarpa de Isla de Pinos, iniciando una travesía que lo lleva a Vigo, en España, y a otros puertos en los que se embarcan tripulantes y oficiales cubanos. La idea es despistar la vigilancia estadounidense. El barco salió de Cuba y dio toda la vuelta al mundo, fue por el Pacífico hasta Asia, y no fue directamente por el canal de Panamá. Había órdenes específicas de que ningún cubano desembarcara. Que a partir de estar frente a las costas chilenas ya era un problema chileno. La verdad es que nosotros esperábamos para la noche del Año Nuevo del 85. Esa fue la primera que fracasó, digamos, el intento por tema de pérdida de nuestra gente en el mar. La operación se frustra al perderse el bote que llevaba a los jefes del frente al Chompalhue, que ya había zarpado desde Caldera y cuya misión era encontrarse en aguas internacionales con el mercante cubano. Hay un nuevo intento, pero a la impericia se une un mar tempestuoso que a la altura de la playa Flamengo hace zozobrar a un bote Zodiac y casi mata a los tripulantes. Las críticas apuntan contra Malbrich, el flaco Albacorilla, y Gerardo Alvial, el improvisado capitán del Chompalhue. El éxito de la navegación dependerá de este ingeniero pesquero todavía exiliado en Argentina. Manuel Santana es un experimentado patrón de pesca que se hace cargo del Chompalhue. El 23 de mayo, la goleta zarpa desde Caldera. A la tripulación se unen Malbrich y 3 frentistas especializados en seguridad y comunicaciones. Llevamos un navegador satelital. En el último tramo falló, pero de todas maneras ya fijado rumbo, o sea, se hizo tipo navegación costera. Ya ahí ya sabíamos a lo que íbamos. Como el tercer día, como que hicimos contacto con el gobierno. El barco con el general Ronda a bordo se aproxima con arreglo a las coordenadas fijadas previamente. Luego de larga navegación, el Chompalhue se arrima al río Najasa. La maniobra resulta perfecta, iniciándose la inmediata estiba de las armas engrasadas y envueltas en plástico. Esa manera tiene que haber empezado como a las 7 de la tarde, y hasta el otro día hasta como a las 6 de la mañana. Se calcula que el pesquero almacenó en bodega y cubierta unas 35 toneladas de armas. Siguiendo instrucciones perentorias, los tripulantes chilenos tuvieron escaso contacto con los cubanos. La tónica era que tuvieran contacto con ellos que estaban designados para tener el contacto. Estaban todos los signos que denotan la procedencia de la embarcación, estaban todos cubiertos con lona, chimenea, el nombre en la proa, el nombre en la popa. A mí fue como que yo renacía de nuevo. Lo que sí hubo que trasladar de un lado a otro, porque nos estábamos hundiendo por la popa, estaba sentando el barco. Y hubo que trasladar y achicar. Las bombas no daban abasto, se achicó con balde, con cualquier cosa. Para enfrentar un posible ataque en el mar, se prestaron M16, ametralladoras y lanzacohetes. El flaco Malbrich ordenó prácticas de tiro. Yo le pregunté al flaco si él sabía que habían tomado el caso de que los buques de guerra estaban por pasar ya porque para mayo siempre los buques de guerra pasan para el norte y después se devuelven haciendo maniobras. Y me contestó de que él ya todo eso lo tenía listo. Nosotros veníamos navegando para tierra. Cuando de repente vimos, yo le digo, ¿sabes qué? Viene un buque de guerra ya. Nos dicen que no, ¿cómo va a venir un buque de guerra? Entonces me hace subir al mástil que tenía nosotros el buque de guerra, o sea, tremendos sustos. Y ahí empezaron a cruzarse ciertas transmisiones de ellos, que en cierto momento nos hicieron pensar de que en realidad venían por nosotros. Porque decía que los habían detectado y iban a hacer un ratch. Un ratch para mí, en mi conocimiento, es como una ráfaga, como una andanada.
y el barco se acercó, o sea, primero pasó el helicóptero. Se dio la media vuelta, se fue y el barco se acercó, pitió y se dio la media vuelta y se fue. Pues. Se habló ahí de un abordaje. El barco nuestro, un barco tan chico que ni siquiera a la borda llegábamos, no sé cómo podíamos subir al barco, punto uno. No podíamos subir arriba de un barco, de un crucero, de un destructor. Es un barco bastante pequeño, ¿ya? Además una vez arriba que se hacía. Y bastaba y sobraba con cerrar todas las puertas, los portalones y todo eso. Quedaba o sea, peor que Prat. Una locura que duró muy poco. La decisión final fue hacerse los tontos y navegar. Fui uno de los primeros cuando venía acercándose nuestra goleta, informo por radio hacia abajo, se hacía una fogata para que la goleta viera, digamos, el lugar donde tenía que llegar. Fondeamos y apareció después un Zodiac, en la cual empezamos a hacer el primer traspasaje. Y en el momento en que bajaba la goleta y se juntaba con la balsa, nos traspasábamos así en el aire el armamento. La descarga comenzó esa misma noche, mientras espontáneamente comenzó a elevarse junto al ruido del oleaje la vieja canción partidaria. Muchos de los que allí estábamos nos cayeron un poco las lágrimas. Se hacía una cadena de personas y pasabas una al lado de la otra. Pasamos toda la noche en el agua, cantando la Internacional. Y después ya se tiraba el jeep y el jeep subía a dejarlo arriba del barretín, con otro equipo de compañeros. Trabajábamos toda la noche, durante toda la noche. En el día dormíamos. Un minero me pasa un fierro y me dice, ahora sí que ganamos, compañeros, con mucha fuerza. Y claro, el viejo ahí ha estado preso para el año 73, le habían pateado el culo, ¿viste? Y ahora él decía, pucha, tengo cómo. El resto de material quedó para el otro día, que lo fuimos a dormir ahí a Carrizal, pues allá a la caleta de Carrizal, ahí mismo lo fuimos a dormir. Luego, en Informe Especial, les gritamos que entreguen a los presos. Y si nuestros compañeros no suben hacia acá, va a empezar el baleo. Buceadores del frente recuperan algunos bultos. Las faenas fueron impecables, pero hubo problemas la noche siguiente. Una mala maniobra hizo que una cuerda se enredara o encorbatara en la hélice del pesquero. Había un fusil explosivo de todo y la goleta se machacaba contra la roca en algún momento. Era bien peligroso lo que ahí estaba ocurriendo. Me puse el traje y me mandé a pedir unas botellas de aire a tierra. Me las trajeron y hice la maniobra y saqué la corbata y volvimos con el mismo trabajo. En el camión se lavaban con güiro, se lavaban la mitad de arma y la mitad de güiro. Depositadas provisoriamente en una excavación cercana a la caleta, las armas fueron escondidas luego en socavones mineros próximos. Cuando se iba internando se le iba faltando la respiración a él. Hubieron temblor y teníamos pasado porque no hay llegar y dejarlo en una mina, son minas abandonadas y dejarla que puede entrar cualquier pisquinero ahí, las puede pillar. Entonces dentro de la mina nosotros hacíamos otro socavones para meternos a otro compartimiento y ahí dejarlo y después dejar sellado. Otras armas fueron llevadas directamente a barretines ya construidos en Huasco Bajo y Árbol de Marañón. Cuando bajamos y tiramos las armas al barretín y nos dimos cuenta, chuta, estas son, qué rico, qué bueno, chuta, bravo por el frente. Cuando estaba en esa casa de seguridad, entonces yo tomaba eso, llevaba las armas. Me gustaban, las hallé bonitas y las hallé buenas. Concluye
concluida la faena y pagados los sueldos, el Chompalhue recaló en Caldera para navegar enseguida a Bahía Inglesa, donde se lavó bodega y cubiertas, borrando cualquier traza de lo transportado. El año decisivo iba en serio y los rodriguistas comenzaban a adiestrarse con las mismas armas que habían matado vietnamitas en el sudeste asiático. Pero alguien decidió tomarse esas fotos. El habernos tomado esta foto significaba que nosotros estábamos decididos a todo. No queríamos esconder nada hacia el futuro, ¿no? Justamente de alegría, porque cuando llegaron nos tomamos con las primeras armas que llegaron, nos tomamos las fotos. El primer desembarco pasó inadvertido, pero ya habían señales que despertaron suspicacias. Se habló de movimientos extraños y contrabando de locos. Uno empieza a sospechar, dice, bueno, esta gente que estará contrabandeando locos, estará contrabandeando, no sé, alguna cosa que sea tan ilegal. Los compañeros bajaban, primeramente se tomaban el copete. Y por ahí, seguramente con una chimiroca se le ha ido el lengua. Inevitable fue que marineros y algueros buscaran entretención en prostíbulos de la región. Las visitas podrían incluso ayudar a la leyenda. Empezó la inquietud de cómo estos huireros no iban a casa de puta. ¿No serán raros? Había que ir a casa de niñas. En Santiago se reactivan las protestas. El 2 de julio el joven fotógrafo Rodrigo Rojas es quemado vivo por una patrulla militar. Carmen Gloria Quintana, también rociada con benzina y quemada, sobrevive con permanentes cicatrices. Los más de 1000 M16, las toneladas de explosivos y los lanzagranadas ya ingresados no parecieron suficientes al frente, que planificó nuevos desembarques. Cuando se produce el primer desembarco, la orden es limpiar y salir. Incluso yo vengo para Santiago. Entonces me comunico telefónicamente con otro amigo y me dice, viene la segunda operación. Digo, pero ¿cómo, bueno? Protesto. Me dice, bueno, la orden. En Vallenal me encuentro con Rafael Pascual. Y lo primero que me dice Rafael, oye, ¿quién cresta dio la orden nuevamente de esto? Si esto está quemado. El 20 de julio zarpó desde Huasco el pesquero Astrid Tzu. A la cuadra de Corrales lo abordaron jefes y un experto en navegación satelital, dirigidos ahora por el loco Toño, Juan Ruilova Maluenda, quien sustituyó a Malbridge. Pedro dirige una arenga a la tripulación, en la cual no todos eran comunistas. Ahí recién se dio cuenta algunos tripulantes que no sabían qué es lo que estaba pasando. Yo le decía que era un contrabando, que calmaba, que te vamos a pagar. Eso era tratar de quitarle un poco el miedo. Pasadas las 200 millas de mar territorial, se produjo el encuentro con la nave cubana. El barco era de como 45 toneladas, 40, estábamos sobrepasados. Forte, uno de los tripulantes comunistas del Astrid Tzu, sufre un golpe durante el trasvasije de armas y Ruilova lo sube al barco cubano para unas curaciones. Allí hablan con los enviados de Fidel. Tuve que eran cubanos por el acento, ¿no? Pero hablábamos más del asunto de la maniobra del mar, y más se hablaba de eso, de que la carga estuviera bien estabilizada. A la mañana siguiente y en medio de un mar tormentoso, el Astrid Tzu, cargado a tope con casi 40 toneladas de armamento, inició el regreso. Cuando veníamos navegando, ya habíamos un día más o menos, el Toño me dice, ¿te acordás del compadre que estaba conversando allá arriba? Sí, le dije. Ya me dijo, sí. ¿Te acordás cuando vino Fidel a Chile? Sí, le dije, sí me acuerdo. Ya me dijo, él venía con Fidel en ese tiempo, me dijo. Él era uno de los guardaespaldas. Como la vez anterior, se evitó desembarcar de día, repitiéndose maniobras nocturnas de trasbordo de armas. El Chompalhue y el Astrid Tzu siguieron en manos del frente. Aparentemente se pretendía efectuar nuevos desembarques de armas a pesar de que proliferaban los signos de alarma. Otro desembarco teníamos que haber hecho, puede ser en esa zona, o por lo otro estaba viendo en la zona sur, pero el sur, un tipo, esa por ahí por Chiloé. Aquí está el retiro, ¿lo ves, Miguel? Todavía hay en rastro, ¿ves?
Muchas armas llegaron a Santiago, pero había pocos barretines listos. En Corrales siguieron almacenados 300 M16, varios lanzacohetes, explosivos y detonantes. La idea que había de hacer la operación, una operación relámpago, no funcionó. Cientos de militantes han participado en los desembarcos sin ninguna filtración y los poderosos aparatos de seguridad han sido burlados. Livianos de equipaje, los cubanos se alejan mientras cunde la satisfacción en La Habana y Europa Oriental. El éxito aflojó la disciplina, la gente murmuraba. Los carabineros estuvieron a punto de descubrir la operación cuando el cabo Gustavo Cortés Guaita recibió un soplo. Unas personas habían negado a identificarse para hacer la factura por la compra de 6 cilindros de gas. El informante le dio incluso la dirección en Huasco Bajo, donde vivían los sujetos, justamente donde había sido construido un barretín. Entregamos la información y había que seguir haciendo el seguimiento de la investigación. Pero no le hicieron caso al cabo Cortés. Magali Salinas, la alcaldesa de Mar que tuvo una efímera amistad con Bushman y que después le disputó la comercialización de güiros, siguió conjeturando respecto a lo que ocurría en Corrales o Piedra Azul. Pidió infructuosamente que se hiciera un patrullaje marítimo en el sector y finalmente compartió sus inquietudes con la alcaldesa de Huasco. Esta, a su vez, sugirió al intendente de Atacama que investigara los rumores. Se dispuso una investigación para el 6 de agosto. Nosotros teníamos que retirar el resto que nos quedaba de armamento el 5 de agosto. Pero por X razones que cada quien tiene su justificación, el camión no llegó. Pecamos de confianza. Y dejamos solamente un lanzacohete y un M16 que lo tenía el que estaba de guardia en la entrada. Luego de hablar con la alcaldesa de Mar y conseguir los servicios del vaqueano Emiliano del Tránsito, los agentes de la CNI se dirigieron a Corrales. Después del mediodía, descendieron por la sinuosa senda sin que el guardia Ítalo Moya, armado con un M16 y un lanzacohetes, se percatara de la intrusión. Una de las personas que estaba de guardia se habría quedado dormido, no sé, no sabría decirte. Y la orden que tenía la guardia, esa principal, era que si entraba alguien extraño, un vehículo extraño, era hacer un disparo al aire. Nosotros a esa hora llegó el jeep hasta la orilla abajo. Y llegó ahí a donde estábamos nosotros, yo, como te digo, tomando desayuno con una guitarra en la mano. Y yo decía, ¿qué cresta pasó, no? Porque no actuó. Entre los roqueríos y junto a 3 frentistas encargados de la vigilancia, estaba allí de visita Abel Rojas, un alguero que les vendía güiros. La situación resultaba insólita. Frentistas y CNI usaban nombres falsos. Estaba tocando la guitarra, entonces ahí quedaron todos inmóviles. Entonces, permiso, bajaron para ahí y subió uno para adentro al campamento que está ahí. Busca por ahí. Ya, dale bien, bueno, ¿no? Nos toman así, ¿ustedes qué hacen acá? Y empiezan a revisar la zona. Y claro, ven que había movimiento de orilla de playa, ¿no? Ellos juraban a pie juntos que éramos traficantes de locos. Al revisar el ruco aparecieron documentos y vainillas percutadas. Más que tráfico ilegal de locos, parecía una operación de espionaje internacional o una escuela de guerrillas. Salió el compadre para afuera y dijo, mano arriba. Lo detuvieron. Oye, padre, quédate quieto, con tu madre. La compleja operación comenzaba a ser desbaratada. A mí me encañona, pero como traficante de locos. Y después de todo ese momento, es que uno de ellos hace un rastreo y no sé en qué lugar encuentra un fusil M16. Y ahí ya viene la preocupación de los tipos y dijeron, no, estos buenos son terroristas, dijo el gallo. Me dan por detrás una patada en los huevos, caigo al piso, me siguen dando otra buena ensalada de patada. Ahí lo tiraron a la tierra. Y la cara ligada a la cuando me metí las piedras en la cara. Fue todo tan sorpresivo, tampoco lo esperábamos. Cállate. No me dijo, camina. Camina, cállate, weón. Arriba, suelta. Me empujan así, tirándome, me doy un cabezazo. Y
Digo, cojones. Cuando me pego el cabezazo, cojón. Entonces, y piensan que soy cubano. Vamos, bueno, arriba. Cuidado, el otro tenía igual. Llegaron a decir de que a nosotros nos habían pillado por satélite. Mentira. Nosotros caímos por nuestros propios errores, no por satélite. Después de ordenar a 2 de sus hombres quedarse en la playa junto al huirero y al vaquiano, René Alfaro, el nombre de chapa del jefe de la partida de la CNI y un subordinado, trasladaron a Vallenar a los 3 prisioneros tendidos en el piso del jeep. De ahí me pusieron de sapo. Cuando me internaron ahí al frente, hay un camino que pasa para otro lado. Venía bajando un joven, un cabro joven, ¿no? Entonces, sin una cotón, las manos sueltas, ¿no? Con bastante alcohol en el cuerpo, Abel Rojas es utilizado como cebo para atrapar a Ítalo Moya Escanilla, el guardia que nada extraño había advertido anteriormente. Con el mismo truco es detenido minutos después Chayita, el más veterano integrante del frente. Mientras viajaba hacia Vallenar, el jeep de la CNI se cruzó con el jeep que conducía Bushman. Nos topamos con un jeep igual que el de nosotros, un Toyota. No nos dimos cuenta, lo llevan en el piso y ellos se dieron cuenta. Porque después nos contaban que cuando vieron el jeep, los metieron mal al piso y le dijeron, allá viene uno de ustedes. Sin imaginar lo ocurrido, los frentistas llegaron a la quebrada y Bushman bajó solo hasta la playa. La vez yo que vine bajando de arriba, era boom. Enojante. El pez gorro. Sale un CNI y me coloca la pistola en la cabeza. Credencial, huevón. Mano arriba. Nunca son las manos. Le discutió. Los miro y veo a los que tenían a los compañeros ahí y a él que me tenía la pistola en la cabeza, ellos con su ametralladora. Sin amedrentarse y utilizando sus recursos histriónicos, Bushman protestó, confundió a la gente con gestos y palabras y se negó a ser detenido. Tanto que conversaban cuando le pegó el pezón, lo botó. Al que está con la arma, lo botó y le apretó que se te barrio. Si tú estás en el campo, estás no en un lugar de vereda, el arma corta no te sirve. El actor tenía razón. Una pistola no sirve mucho en espacios abiertos. Anochecía y los CNI, sus 2 presos y los huireros se quedaron en la playa. La tranquilidad del lugar se rompió cuando, capitaneados por Bushman, varios frentistas vuelven, ahora armados con los M16. Les gritamos que entreguen a los presos. Y si nuestros compañeros no suben hacia acá, va a empezar el baleo. Estaban en esa, zumbiándolo cuando llegó la rociada de bala. Y ahí los tiramos al suelo, los protegimos, ya saben, unas piedras. Y esta fue como media hora más o menos la balacera que hubo. En medio del baleo, agentes, huireros y hasta los 2 prisioneros que lograron desatarse huyen mientras la noche se espesa en el desierto. Bushman y sus hombres, conscientes que ha comenzado un cerco en torno a la caleta, abandonan el jeep perdiéndose entre las montañas. Otro vehículo que intenta llegar con refuerzos desde la herradura se enfrenta con carabineros recibiendo decenas de proyectiles. Los frentistas salen indemnes del enfrentamiento, regresando a la herradura. Allí, La Negra, el Pitrufo y otros miembros de la empresa de fachada trepan a un bote de goma iniciando una desesperada fuga por la costa, evitando los buques de la Armada que ya han sido alertados. 2 guerrilleros bajan cerca de Huasco logrando camuflarse entre la población. Por la necesidad de rápidamente salir de ese punto en el Zodiac, es que se les queda olvidada la cámara. Luego en Informe Especial. Aunque nunca tengamos que volver a pasar por esto, de tener que traer armas al país, de que tener que confrontarnos, pero desgraciadamente, y así son las cosas, eso puede volver a suceder. Y creo que no se ha reconocido el mérito que tiene el haber descubierto este arsenal, que creo que nos deben una, por lo menos, el pueblo de Chile.
sin agua y alimentos. Vilma Olivares y sus compañeros deambulan durante días en el norte, ocultándose en puentes y alcantarillas, hasta que encuentran gente del partido que los ayudará a salir hacia Argentina. La zona se ha convertido en una ratonera, con masivos despliegues de aviones, helicópteros uniformados y efectivos de la CNI. Y de repente damos una vuelta y llegamos donde mismo, entonces peleamos. Vamos a la huella hacia Carrizal y ahí aparecen los helicópteros, tenían toda la zona controlada. Cuando nos detienen, bueno, a mí me sacaron las zapatillas, me llevó un golpe que me botaron los dientes de un fusil. Las detenciones se multiplican, caen tripulantes de los barcos y rápidamente son ubicados piques y barretines en Huasco, Árbol de Marañón, La Pintana y Paine. Podemos continuar recorriendo con nuestra cámara todo este amplio sector para llegar hasta este lugar donde encontramos también otros lanzacohetes. Pronto, las armas fueron mostradas en una intimidante exposición. La incautación del arsenal fue un impacto demoledor para el Partido Comunista. Los opositores que apostaban a negociar y derrotar pacíficamente al gobierno repudiaron al PC y a su brazo armado. Consideraron que esto ayudaba a consolidar al régimen. Presidente, esta es la guerra que usted denunciaba en tantas oportunidades que está sosteniendo. Que hablo tantas veces, la guerra que estamos desarrollando, que no hay fuego, pero hay acciones, y los políticos siguen hablando. Presidente, muchas víctimas inocentes seguramente iban a caer con su... Muchas, se cuenta usted, aquí hay una tonelada, ¿cuánto hay aquí? 1.300 kilos, me dijeron. 1.300 kilos. 1.300 kilos de TNT. Es decir, con esto vuela medio Santiago. La prensa chilena especula. Se habla de submarinos rusos y un avión de la Armada fotografía a un mercante extranjero fuera de las 200 millas marinas de Chile. En Cuba el descubrimiento de los arsenales es un balde de agua fría, pero ningún cubano se culpa del desastre. Todos los oficiales cubanos fueron condecorados. La razzia contra el Frente Patriótico Manuel Rodríguez se extendió y en Santiago Vladimir Velázquez trató de conseguir algo de dinero con su jefe Abelardo Moya, pero justo cuando se encontraban en un punto ambos fueron arrestados. Mientras me aplicaba la corriente en los testículos, los dos que me tenían, uno a cada lado, con un tonto de goma, me golpeaba en la planta del pie y el otro igual. Me pusieron corriente en los pezones y me curaba. Yo no sé qué pasa en el cuerpo, porque a mí me curaban y al rato estaba, porque las torturas las hacían con un médico al lado. Entonces al rato ya tenía curadas las heridas y me volvían a torturar. Ahí cuando me pusieron la corriente. Entonces me decían que no me pasaba la corriente. Que yo trabajo con corriente, señores. Soy cerrajero, soy soldador. Entonces estoy permanentemente con la corriente en las manos. Ahí me pegaron. Con unas tablillas me pegaban. Directamente participaba en los interrogatorios, en las torturas, digámoslo derechamente, el general Hugo Salas-Wencer, que era en ese momento el director de la CNI. No podemos dar órdenes que signifiquen delitos. Y el oficial que reciba una orden que signifique un delito no puede cumplirla. Inclusive él en un momento dijo, me pasó, viste, la picana por el cuerpo. Se actuó conforme a las normas militares y se actuó muy bien, muy bien. Hubo prisioneros de guerra, porque ya estábamos en algo que podía significar una guerra. Y se actuó conforme a esas normas, y yo me enorgullezco de lo sucedido. A Bushman lo colgaron, le metieron ratones, les cerraron los pantalones, le metían ratones, como le tenían miedo a los ratones. Algunos no soportan los tormentos y entregan información, otros aseguran haberse mantenido firmes. Absolutamente nada. Absoluta, pero ni lo más pequeño. Vamos a ir ahora a una caleta que se llama La Herradura. El fiscal militar Fernando Torres Silva dirigió las investigaciones y afirma que no hubo apremios en los procedimientos judiciales. En ningún momento, ninguno sostuvo haber sido maltratado. Ni siquiera maltratado y torturado, mucho menos.
con un valor estimado en más de 30 millones de dólares. El arsenal incautado incluyó 3.115 fusiles M16, 216 fusiles FAL, 2 millones de cartuchos de diversos calibres, varias toneladas de explosivos, 115 lanzagranadas rusos, 117 lanzacohetes norteamericanos Low y 2.000 granadas de mano. Con ayuda norteamericana se identificó el origen de los M16, a los cuales se les había barrenado la numeración. Todos procedían de Vietnam. Pero hay algo que hasta ahora nadie ha podido esclarecer. Día por medio o 2 veces a la semana había una transmisión de Cuba a Chile, donde transmitían una serie de números que están en el proceso, números series de A4, pero no hubo forma de descifrarlo. Y Malrich dijo que no estaba en condiciones de hacerlo. A pesar de que se le incautó el libro de claves, nunca pudimos descifrar, hasta el día de hoy. Torres Silva está convencido que hubo un tercer desembarco a cargo del Chompalhue. Se habría producido a mediados de junio del 86. Hemos revisado los legajos del proceso y efectuado decenas de entrevistas, y la teoría del tercer desembarco con el Chompalhue parece no tener asidero. ¿Qué habría pasado si los miles de M16 y las toneladas de explosivos hubieran sido utilizados? Algunos dicen que se habría desatado una guerra civil y que la dictadura hubiera recurrido a un estado de sitio permanente. ¿Cuánta gente se salvó de morir por este solo hecho? Para mí es fundamental. Y creo que no se ha reconocido el mérito que tiene el haber descubierto este arsenal, que creo que nos deben una, por lo menos, el pueblo de Chile. Si no hubiéramos hecho lo que hicimos, se habría eternizado la dictadura. Y Pinochet, yo creo que hasta habría ganado el plebiscito. Algunas armas fueron efectivamente utilizadas para tratar de matar al general Pinochet. Lo concreto es que el comunista no participó de la coalición de partidos que ganó el plebiscito y que el Frente Patriótico Manuel Rodríguez se dividió hasta perder toda relevancia política. ¿Podría alguien intentar nuevos desembarques de armas en la larguísima costa chilena? Ojalá no ocurra nunca. No, que nunca tengamos que volver a pasar por esto, de tener que traer armas al país, de que tener que confrontarnos con formas de lucha armada. Ojalá no tenga que ocurrir nunca, pero desgraciadamente, y así son las cosas, eso puede volver a suceder.